obstrucción de la luz apendicular, lo que nos lleva a un incremento de la presión intraluminal por el acúmulo de moco y de secreciones, los cuales se asocian también a una poca elasticidad de la serosa. Siguiente, por favor. Ok, muy buenas tardes a todos y bueno, vamos a comenzar hablando un poco de la etiología de la apendicitis aguda. Bueno, en primera instancia, nosotros vamos a tener un aumento progresivo de la presión intraluminal, lo cual va a llevar a comprometer al flujo venoso del apéndice y por ende a tener una obstrucción luminal. Las causas, si bien pueden ser diversas, está bien definida la presencia del fecalito. El fecalito no es otra cosa que una masa pétrea de heces que se acumula a nivel de la luz apendicular y por ende conlleva a una obstrucción en el drenaje de secreciones provenientes del apéndice hacia el ciego. Entonces, conlleva a una proliferación bacteriana y por ende a una inflamatoria, una reacción inflamatoria. Otra causa puede ser una parasitosis, principalmente por oxiuros, e igualmente una hiperplasia linfoide. Esto suele ser como subyacente a una infección vírica no controlada que conlleva a esta hiperplasia de los nódulos. Igualmente, si bien no está muy bien descrito, también se ha mencionado de que la presencia de cálculos biliares pueden llegar a obstruir la luz a nivel del apéndice. Entonces, siguiente, por favor. Hablando un poco acerca de los agentes implicados, tenemos como principales tres. El primero es Escherichia coli, que bueno, sabemos que es un bacilo gram negativo, oxidasa negativo y catalasa positivo, que además es anaerobio facultativo y flagelado. Igualmente, se describe la presencia de Bacteroides fragilis, que es un bacilo gram negativo y anaerobio. Aquí, bueno, cabe resaltar que si bien ambos son parte de la microbiota normal que tenemos a nivel de nuestro tubo digestivo, se ha descrito en diversos casos la presencia sobre todo de Escherichia coli a nivel de fases no complicadas y la presencia de Bacteroides fragilis a nivel de fases ya complicadas de apendicitis aguda. Como tercer agente, tenemos en este caso al parásito Enterobius vermicularis, que bueno, sabemos que es un nematodo y también es conocido como oxiuro. Acá igualmente cabe destacar la distinción de que Enterobius vermicularis suele obstruir a nivel del apéndice, en contraste con otros parásitos, como lo puede ser Ascaris lumbricoides, que suele obstruir más bien en la vía biliar. Siguiente, por favor. Hablando como tal de la epidemiología, se menciona que tenemos una incidencia anual de una de cada 1.000 personas. Entonces, esto nos lleva a tener un riesgo de 7% de que cualquiera de nosotros pueda padecerlo en alguna fase de nuestra vida. Si bien es bastante, bueno, una cifra bastante elevada, únicamente tiene una mortalidad del 0,3%. Sin embargo, esta mortalidad va a aumentar al 1 al 3% en casos de perforación e incluso hasta del 5 al 15% para adultos mayores. Siguiente, por favor. Hablando un poco acerca de los factores de riesgo, se tiene uno muy bien identificado, el cual va a ser el sobrepeso. En diversos estudios se muestra que alrededor de un 18,5% de los casos de apendicitis aguda se van a relacionar con el sobrepeso y en base a inferencia estadística se ha identificado que el 81,5% de los casos se asocia directamente con obesidad. Entonces, ahí tenemos como un foquito rojo a identificar sobre todo en México, que es una patología que, bueno, prevalece bastante alrededor de la población. Siguiente, por favor. Entonces, recordando un poco acerca de la anatomía del apéndice, cabe recordar que esta es una evaginación proveniente del ciego, el ciego siendo la primera porción a nivel del intestino grueso. Y bueno, la posición del apéndice varía de persona a persona. Generalmente, este se encuentra en una posición retrocecal, que viene siendo alrededor del 64% de los casos, pero igualmente se describe la posición subcecal en el 32%, o pélvico, postileal o preileal. Cabe mencionar que, bueno, esto es en base a su posición anatómica. Sin embargo, también hay que mencionar que puede adquirir una distinta posición a nivel de la cavidad abdominal. Esto dependiendo de la variabilidad de cada individuo.
o de ciertas condiciones fisiológicas, como lo puede ser una mujer al momento del embarazo, cuando el útero va creciendo, va a empujar al ciego con todo y apéndice. Y bueno, si generalmente lo solemos encontrar a nivel de la fosa ilíaca derecha, podemos llegar en estos casos a verlo un poco movido, tal vez hacia el flanco derecho. Siguiente, por favor. Entrando como tal en la fisiopatología, nosotros nos encontramos con una clasificación bastante importante que se basa en la cantidad de horas de evolución desde el inicio de una apendicitis aguda. En la primera imagen podemos observar a un apéndice sano, de una morfología sana y normal. ¿Cómo lo identificamos? Bueno, gracias a esta coloración como rosita pálido, podemos identificar muy bien a los capilares. Además, podemos observar el meso, que está instantáneamente saliendo del lado medial del apéndice. Recordar que de este meso viene la arteria apendicular, que es una rama de la arteria ileocólica. Y bueno, este es un apéndice sano. Sin embargo, inicia la patología. En las primeras 12 horas, nosotros vamos a identificar un edema, congestión venosa, congestión serosa y una reacción linfoide. Posteriormente, pasadas las 12 horas, nosotros entramos en la fase 2 o también conocida como fibrinosa. Aquí, además de la congestión ya mencionada, nosotros podemos encontrar un exudado fibrino purulento, que es lo que caracteriza a la fase 2 o fibrinosa. Posteriormente, pasadas las 24 horas de evolución, hasta las 36 horas, entramos en la fase gangrenosa. Aquí ya empezamos a hablar de una fase complicada, porque ¿qué vamos a identificar? Miren la coloración de la pared del apéndice, ya se ve con un tono un poquito más grisáceo. Esto nos indica una necrosis de la pared, entonces nosotros instantáneamente ya podemos saber que venimos de un proceso isquémico que se vino dando a lo largo de las etapas pasadas. En esta fase gangrenosa, nosotros además ya podemos encontrar microperforaciones y esto nos conlleva a que pasadas las 36 horas de evolución ya entramos en la fase 4, que es la fase perforada. Aquí ya es una fase complicada, la pared ya perdió como tal la estructura, la morfología y entonces al perder esa fuerza, pues se perfora y esto nos puede conllevar a un cuadro de abdomen agudo. Siguiente, por favor. Condensando la fisiopatología, entonces iniciamos con una oclusión de la luz apendicular por X o Y razón. Esta nos conlleva a una falta de drenaje, acumulación de secreciones y por ende aumenta la presión intraluminal. ¿Por qué aumenta? Por la oclusión, por el aumento de la presión venosa, de las vénulas, de los capilares y esto nos conlleva a una mucosa isquémica en un ambiente propicio para la proliferación e invasión bacteriana. Entonces, aquí nosotros ya tenemos toda nuestra reacción inflamatoria y nos conlleva al cuadro clínico que generalmente es bien conocido, fiebre, taquicardia y leucocitosis. Siguiente, por favor. En cuanto al cuadro clínico, bueno, el paciente va a referir un dolor abdominal agudo de tipo cólico en la región periumbilical. Aquí la particularidad es de que el paciente va a referir que es de intensidad creciente en las últimas 24 horas. Además de que ese dolor que inicialmente empezó en la región periumbilical va a migrar hacia el cuadrante inferior derecho. Además, el paciente puede traer náusea, vómito, una fiebre superior a los 38 grados Celsius y el paciente puede referir que el dolor se intensifica al momento de toser o al momento de caminar. También hay que estar pendiente de signos de irritación peritoneal, como lo puede ser una hipersensibilidad a nivel del cuadrante inferior derecho, una rigidez muscular involuntaria y el signo de rebote positivo. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ese. Siguiente, por favor. Hablando como tal de los signos, primero les presento el del psoas. Este es de los mejores conocidos y bueno, sabemos que el paciente se va a colocar del lado izquierdo y entonces vamos a tomar la pierna contralateral y se va a extender. Esto para extender al músculo psoas buscando aplicar presión a nivel del ciego y del apéndice. Y entonces el paciente va a referir dolor si está en un cuadro de apendicitis aguda. Mismo caso en el signo del obturador. En este caso, el paciente va a estar en decúbito supino, la pierna derecha va a estar flexionada a 90 grados
y nosotros lo que vamos a hacer es rotar internamente, igualmente para activar al músculo obturador y buscar aumentar la presión a este nivel y el paciente va a referir dolor. Siguiente, por favor. En el caso del punto de McBurney, bueno, sabemos que anatómicamente está ubicado a nivel del punto medio entre la espina ilíaca anterosuperior derecha y el ombligo. Lo identificamos y entonces ahí se va a palpar y se aplica presión. Entonces, generalmente el paciente va a referir dolor en caso de estar cursando un cuadro de apendicitis aguda. En el caso del signo de Ropsing es un poco particular, ya que en este caso lo que vamos a comprimir es el cuadrante contralateral, el cuadrante inferior, pero izquierdo. Entonces, al estar comprimiendo el cuadrante inferior izquierdo, lo que vamos a hacer es movilizar el gas que tenemos a nivel de las asas intestinales, buscando en este caso distender a nivel del ciego y por ende distender a nivel del apéndice, que igualmente va a llevar al paciente a expresar dolor. Siguiente. Como siguiente signo, el signo de von Blomberg, este es el que se mencionó anteriormente, el signo del rebote. Este se considera positivo al momento de palpar, aplicar presión a nivel del cuadrante inferior derecho y entonces lo que se hace es que se retira la mano bruscamente. Entonces, el paciente lo que ocurre es que en lugar de referir dolor al momento de aplicar la presión, se exacerba este dolor al momento de retirar bruscamente la presión realizada con la mano. A esto se le considera como el signo del rebote positivo. Siguiente, por favor. Otros dos signos no tan conocidos puede ser el signo de talopercusión, en el cual es un dolor en el cuadrante inferior derecho al momento de percutir el talón del pie derecho. Y el signo de Dunphy, que bueno, así se le conoce al dolor en el cuadrante inferior derecho que el paciente refiere al momento de toser. Siguiente, por favor. Bueno, como pudimos observar, la mayoría de estos signos lo que tienen en común es que toman como base el dolor del paciente. Entonces, es un poco un sufrimiento el intentar hacer todos. Debido a esto, se creó la escala de Alvarado. Esto está basado en la medicina basada en evidencias y entonces toma como parámetros síntomas, signos y diagnóstico de laboratorio. Como síntomas, nosotros podemos tener migración del dolor, que bueno, se le asigna un valor de un punto, anorexia un punto, náusea y vómito un punto. En el caso de los signos, dolor en la fosa ilíaca derecha, aquí se le asigna un valor de 2 puntos, signo de rebote positivo un punto y fiebre un punto. Y en cuanto al laboratorio, la presencia de leucocitosis 2 puntos y desviación a la izquierda o bandeado un punto. Entonces, una vez identificados todos estos parámetros, lo que se hace es la suma de estos valores en escala de Alvarado y en base al puntaje total obtenido, podemos estimar la probabilidad de una apendicitis. Si tenemos de 0 a 4 puntos, hablamos de una baja probabilidad de apendicitis y entonces se considera un manejo conservador o un diagnóstico diferencial. Si tenemos de 5 a 6 puntos, aquí ya es una probabilidad moderada de apendicitis y se recomienda observación y aplicar estudios adicionales. Y en el caso de 7 a 10 puntos, aquí ya es una alta probabilidad de apendicitis y bueno, ya es una urgencia médica y se requiere una intervención quirúrgica. Siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con diagnóstico diferencial, realmente van a ser patologías que estén relacionadas a lo que es abdomen y a tres grandes grupos de sistemas. El primero es el gastrointestinal, el segundo sería el urinario y el tercero sería pues realmente órganos o patologías ginecobstétricas. Entonces, empezando con el diagnóstico diferencial más común, es una adenitis mesentérica, aunque bueno, este tipo de patología tiene como antecedente alguna infección de vías respiratorias superiores, pero bueno, hablando ya propiamente del tubo digestivo, hay algunas patologías que son eh, pues muy parecidas en cuanto a lo que el dolor se refiere. Entonces tenemos a la enfermedad de Crohn, también a la diverticulitis,
y al cáncer de colon, que realmente afectan propiamente el tubo digestivo. También existe la gastroenteritis aguda, que bueno, también es un diagnóstico diferencial importante, aunque bueno, esto nos indica una infección más que nada. En cuanto a patologías ginecobstétricas, tenemos la enfermedad pélvica inflamatoria, que es una enfermedad que cursa con dolor, que suele ser em, pues muy parecido en cuanto a intensidad, pero bueno, la semiología y la exploración nos hace descartarlo prácticamente de manera inmediata. Otra patología sería la torsión ovárica, que también es una patología pues relativamente poco frecuente, pero es importante diferenciar este tipo de dolor que también suele ser muy intenso. También un embarazo ectópico, que es una patología obstétrica relativamente poco frecuente, pero bueno, que suele confundirse con apendicitis, sobre todo cuando ocurre del lado derecho y sobre todo cuando está roto. Y finalmente, las patologías urinarias engloban principalmente la infección de vías urinarias, sobre todo cuando cursan con algún tipo de dolor, y la urolitiasis, que también suelen cursar con dolor algunos pacientes. Entonces es importante realizar una buena exploración física y bueno, también apoyarnos de algunos estudios tanto de laboratorio como de imagen que veremos a continuación. Siguiente, por favor. Entonces, realmente el diagnóstico se basa en tres escalones principales y es necesario seguirlos uno por uno y no seguirlos en diferente orden, ya que, bueno, lo importante en un inicio es determinar mediante clínica una posible apendicitis, que nos engloban varios datos en la exploración que ya nos mencionaron, pero una vez tenido una sospecha de apendicitis, se puede solicitar eh, estudios de laboratorio. Entonces, el principal estudio a realizar es una biometría hemática, en donde, bueno, vamos a basarnos principalmente en dos parámetros que son los más relevantes. El primero de ellos son los leucocitos totales, en donde, bueno, la bibliografía nos indica que un conteo mayor a 10.000 células sobre milímetro cúbico nos da un indicativo más sobre lo que es apendicitis. Incluso en la escala de Alvarado, la leucocitosis nos equivale a 2 puntos. Entonces es importante realizar una biometría en caso de sospecha de apendicitis. Ahora, en esta misma biometría, también podemos detectar el siguiente parámetro, que es la desviación izquierda, que como ya se nos mencionó, es la presencia de bandas, que son células precursoras de los neutrófilos. Entonces, esto también es un indicativo que de hecho vale 1 punto. Se suelen solicitar algunos estudios de pues, marcadores de inflamación sistémica como es la proteína C reactiva, aunque bueno, no en todos los centros de salud podemos encontrarlo, pero bueno, si está disponible se puede solicitar y bueno, la tendencia nos indica que este biomarcador suele encontrarse mayor a 1,5 miligramos sobre litro. Ahora, también este mismo estudio de laboratorio, que es la biometría, nos puede dar indicativos de en qué estadio puede estar la apéndice. En este caso se habla de perforación, cuando encontramos conteos leucocitarios mayores a 20.000 células sobre milímetro cúbico, aunque bueno, esto tampoco es una regla, ya que también se nos suele indicar en la bibliografía que 10% de los pacientes suelen tener valores normales tanto de leucocitos como de proteína C reactiva. Entonces, son un buen indicativo, pero no siempre son confiables. Otros estudios que también se pueden solicitar, perdón, es la procalcitonina, que también son indicadores de inflamación o infección, y bilirrubina en caso de querer descartar alguna patología, sobre todo de origen hepático o de alguna posible complicación. Siguiente, por favor. Ahora, nuestro tercer estadio o nuestro tercer escalón en cuanto a diagnóstico se refiere son los estudios de imagen, que estos ya son
confirmatorios, ya que con un estudio de este tipo podemos visualizar lo que es el apéndice cecal y bueno, ver algunos datos, sobre todo visuales, que nos indican que existe inflamación a este nivel. Entonces, en primer lugar tenemos la radiografía, que no es la primera opción, pero es lo que se suele solicitar muchas veces de primera instancia ante un cuadro de abdomen agudo. Entonces, aquí podemos encontrar algunos signos que son sugestivos de apendicitis. El más representativo o el que se suele buscar en la mayoría de ocasiones cuando se solicita una radiografía es la presencia de un apendicolito. Este lo vamos a localizar en el cuadrante inferior derecho, como vemos en la imagen del lado izquierdo, señalado con una flecha de color blanco. También solemos encontrar algunos otros signos como ileo localizado en la fosa ilíaca derecha. Realmente también podemos observar un borramiento del psoas debido a este proceso inflamatorio que está ocurriendo. Suele borrarse de la radiografía este músculo. Algunas veces podemos encontrar aire libre, aunque esto no es una regla. Y bueno, también encontramos un aumento en la densidad en el cuadrante inferior derecho. Realmente en la radiografía también solemos encontrar una posición álgica, que realmente es una ligera desviación de la columna. Entonces en esta radiografía sí se suele, no sé si se observa ligeramente, pero tampoco es una regla. Entonces la radiografía realmente no es un estudio que nos suele ayudar pues en cuanto al diagnóstico, pero bueno, sí es un ligero apoyo en algunas situaciones, sobre todo cuando no hay otros tipos de estudios de imagen. Siguiente, por favor. Ahora tenemos al ATAC, que la bibliografía lo refiere como el estudio de imagen que se debe utilizar de primera línea. En este caso solemos ver no solo tejido óseo como radiografía, sino aquí ya solemos ver realmente todos los tejidos que están relacionados a lo que es abdomen. Entonces, la bibliografía nos dice que el signo o la medición que se tiene que hacer para dar un diagnóstico certero es un aumento del diámetro apendicular mayor a 6 milímetros. Cuando se cumple esta regla, prácticamente es un indicativo de inflamación y aquí sí podemos diagnosticar apendicitis. También podemos medir el espesor de la pared apendicular mayor. Y bueno, también es indicativo de apendicitis cuando este espesor mide más de 2 milímetros. Entonces, realmente, en cuanto a medidas, nos vamos a basar en 6 milímetros de diámetro y 2 milímetros de grosor de pared. También solemos encontrar algunos otros hallazgos como grasa periapendicular encallada, que esta pues no siempre suele visualizarse, y algún reforzamiento de la pared apendicular, sobre todo por este proceso inflamatorio y de aumento de grosor, es como vamos a poder observarlo. Siguiente, por favor. Ahora tenemos el ultrasonido, que las guías de práctica clínica nos refieren que este estudio puede ser solicitado de primera línea en niños, es decir, no usamos de primera instancia la TAC, sino usamos ultrasonido. Aquí también solemos encontrar algunos signos característicos de apendicitis o de una inflamación del apéndice. Entonces, aquí también nos vamos a basar en lo que es el diámetro apendicular mayor. En este caso también, al medirlo, eh, encontramos mediciones mayores a 6 milímetros para decir que es un indicativo de apendicitis. También solemos observar el signo de Diana, que es como se ve en la imagen del lado izquierdo, en las dos imágenes anteriores, que es como se observa como si fuera un círculo con un punto en medio. Ahora también encontramos tejido adiposo, perientérico inflamado, que realmente es todo lo que vemos alrededor de esos pequeños círculos. Está marcado con el asterisco de color blanco.
También solemos encontrar algunas colecciones perisecales, que realmente es una reacción inflamatoria que nos lleva a pues, una filtración de líquidos fuera de. Entonces solemos encontrar este tipo de colecciones. Y bueno, también si la etiología es un apendicolito, también se puede visualizar perfectamente mediante este estudio de imagen. Siguiente, por favor. Y bueno, realmente la resonancia magnética es un estudio que también es de mucho apoyo. Sin embargo, la literatura nos menciona que nos podemos quedar tanto con tomografía axial computarizada para adultos como ultrasonido en niños. Y bueno, si llegara a existir alguna duda, podemos incluso guiarnos de una resonancia magnética. Es complicado hacer este estudio de imagen, pero bueno, en caso de que se tenga pues a la mano, es el estudio de elección para mujeres embarazadas con sospecha de apendicitis, aunque bueno, igual pueden usarse de primera instancia tanto un ultrasonido como una tomografía. De lo que es el apéndice secal, es la medición del diámetro apendicular. En este caso, el diámetro sugerido es de mayor a 7 milímetros. Y en este caso nos indica que el apéndice está lleno de líquido. Y bueno, en mediciones que van de entre 6 y 7 milímetros, son un hallazgo inconcluso. Es decir, podemos repetir el estudio o solicitar. Ahora, siguiente, por favor. Ahora, como complicaciones de esta patología son muy variadas, dependiendo el estadio en el que se pueda actuar. Entonces, la principal complicación suele observarse debido a un retraso en lo que es el diagnóstico. Entonces, entre más pase el tiempo, es más probable que la apéndice se suela perforar. Entonces, la perforación va de 20 a 30% de los casos. Esto debido a retrasos en diagnóstico o retrasos en lo que es los procedimientos quirúrgicos. Ahora, también cuando no ocurre una perforación, podemos encontrar algunos otros tipos de complicaciones, como son los abscesos apendiculares. Encontramos también peritonitis, que suele observarse también en casos de perforación, es decir, van de la mano la perforación con la peritonitis, también con la hemorragia. Realmente el apéndice es una estructura muy vascularizada, entonces cualquier daño que esta sufra va a ocasionar un sangrado importante. También hay complicaciones postquirúrgicas como infección del sitio quirúrgico, que realmente suele ocurrir en muy pocos casos, pero es importante conocerlo. Y la muerte, que como ya se nos mencionó, solo 0.3% de los pacientes que cursan con esta patología llegan a este estadio, entonces no es tan común. Siguiente, por favor. Ok, entrando como tal dentro de la histología del apéndice, bueno, primero se les está mostrando en pantalla secciones a diferentes alturas del tubo digestivo. Bueno, se busca que logren identificar primordialmente las diferencias en su luz. Miren, en la imagen número uno, nosotros estamos observando un corte transversal de, bueno, una laminilla de esófago. Esto es muy característico debido al epitelio plano simple, que más bien se parece al epitelio de la piel. Posteriormente, en la imagen número 2, nosotros observamos el duodeno. Aquí noten cómo tenemos las vellosidades muy bien desarrolladas, que bueno, como sabemos, su función es aumentar la superficie de absorción. Igualmente, muy reconocible el duodeno, ya que tenemos glándulas a nivel de la submucosa. Posteriormente, en la imagen número 3, nosotros estamos observando
el yeyuno. Aquí podemos primero observar un cambio en la coloración de la tinción. Y entonces, conforme vamos bajando a nivel del tubo digestivo, la coloración que inicialmente inició como un rosa pálido va a ir evolucionando hasta tornarse más como con un tono morado. Entonces, vamos a observar cómo las vellosidades se van a ir volviendo más delgadas y van a ir reduciendo su número. En la imagen número 4 podemos observar al ilion. Aquí las vellosidades adquieren más una morfología similar al intestino grueso. Podemos ver un menor número y además observamos que están achatadas. En la imagen número 5 observamos como tal ya las vellosidades totalmente planas o incluso ausentes. Aquí ya adquiere más la morfología similar al apéndice, que es la imagen número 6, que es correspondiente al apéndice. Otra cosa que hay que destacar a este nivel es la diferencia de la disposición de la lámina propia. Por ejemplo, en la imagen número 1, que es a nivel del esófago, la lámina propia está instantáneamente abajo de la mucosa, mientras que en los demás segmentos del tubo digestivo, la lámina propia se encuentra entre las vellosidades o entre las glándulas. Bueno, regresando a la imagen número 6, que ya es propiamente del apéndice, decíamos, hay que resaltar cómo la luz apendicular está mucho más reducida en comparación a los otros segmentos del tubo digestivo. Entonces, esto es tanto por el tamaño del órgano y condiciona a que una obstrucción pueda ocurrir más fácilmente. Bueno, señalado con números, primero tenemos con el número 1 en color amarillo, señalada la mucosa. Aquí la estructura que resalta a primera vista es la presencia de esas estructuras circulares que corresponden a nuestros nódulos linfoides. Posteriormente, en el número 2 podemos observar a la submucosa, en el número 3 a la muscular externa y finalmente señalado con el número 4 y en color azul a la capa serosa. Siguiente, por favor. Vamos a ver cada una de estas capas con un mayor aumento. En el caso de la mucosa, es la imagen que están viendo en pantalla. ¿Qué cosa destacamos? Que es una superficie lisa, sin pliegues ni vellosidades. Ya está totalmente plana. ¿Qué podemos observar? Abundantes glándulas intestinales, que estas glándulas adquieren una morfología tubular y recta. Son las llamadas criptas de Lieberkühn. Estas criptas están señaladas con flechas azules y señalado con una flecha roja podemos observar un nódulo linfoide. Siguiente, por favor. En cuanto a la población celular que vamos a encontrar, bueno, a nivel de la mucosa, nosotros vamos a tener un epitelio cilíndrico simple que corresponde a los enterocitos, los encargados de la absorción. Este epitelio cilíndrico simple se caracteriza porque son células alargadas, pueden tener presencia de microvellosidades y bueno, el núcleo está pegado hacia la membrana. Además, también podemos observar a nivel de las criptas unas células que están circuladas en color azul. Estas células noten que tienen una pigmentación más blanquecina. Esta pigmentación es correspondiente a moco. Entonces, podemos identificar que estas células son las llamadas mucoproductoras o células caliciformes. De ahí en fuera, los puntos rojos que podemos identificar son correspondientes a la irrigación sanguínea a este nivel. Siguiente, por favor. Ok, otra célula que cabe la pena mencionar es la célula M. Esta, bueno, pueden observar el aumento a nivel de un nódulo linfoide y son las que se encuentran revistiendo a ese nivel. La función de la célula M es tomar los antígenos y traslocarlos hacia el nódulo, para que entonces las correspondientes células presentadoras de antígeno puedan tomar ese antígeno y, bueno, llevar a cabo la reacción inmune correspondiente. Siguiente, por favor. Al siguiente nivel, bueno, se señala con el color amarillo y en líneas la lámina propia, que era lo que veníamos mencionando. Bueno, en este caso, la lámina propia va a venir entre las vellosidades. Y bueno, instantáneamente debajo, nosotros observamos lo que es correspondiente a la capa muscularis mucosae, que no es otra cosa más que músculo liso.
Siguiente, por favor. Posteriormente, a nivel de la submucosa, nosotros podemos observar la presencia aún de nódulos linfáticos. Estos nódulos linfáticos, que si bien suelen estar colocados a nivel de la lámina propia, pueden llegar a imaginar a nivel de la submucosa en caso de reacciones inflamatorias exacerbadas. Bueno, a este nivel observamos tejido conjuntivo laxo y además ocasionalmente adipocitos. También la submucosa se caracteriza por estar altamente irrigada y podemos llegar a distinguir la presencia de arterias. En este caso, sabemos que es una arteria porque la túnica muscular lisa se encuentra más diferenciada y bueno, en el interior, en la luz de este vaso sanguíneo, podemos observar eritrocitos. En este caso, debido a su morfología, podemos decir que es un vaso congestionado. Entonces tenemos una reacción inflamatoria. Siguiente, por favor. Al siguiente nivel tenemos la capa muscular externa, que bueno, únicamente cabe resaltar que se divide en una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Siguiente, por favor. Finalmente, a nivel de la serosa, cabe resaltar que es un mesotelio lubricante que va a continuar con la capa del peritoneo visceral. Bueno, este es básicamente tejido conjuntivo con presencia de inervación y vasos. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora pasando a lo que es nuestra histología anormal, o ya como tal refiriéndonos a un apéndice inflamada, hay que recordar que todo esto ocurre eh, porque hay una obstrucción del apéndice. Esta estructura hay que verla como un tubo que, como ya se nos mencionó, tiene dentro de sí células que secretan mucina o moco. Entonces, este moco está constantemente drenando hacia lo que es en este caso el colon. Entonces, si hay una obstrucción de este tubo, realmente todo lo que se debe secretar, pues se va a quedar adentro. Entonces, esto igual nos condiciona un proceso de inicio obstructivo que posteriormente desencadena una inflamación. Entonces, el diagnóstico de histopatología es el más certero de todos, ya que aquí podemos observar hasta qué grado de nuestra pared abarca. Y también si hay duda del cirujano de si está perforada o no, suelen mandar la pieza a patología. Y bueno, aquí mediante una serie de cortes se puede determinar si hay perforación o no y hasta qué capa de nuestro apéndice se abarca esta inflamación. Entonces, las etapas iniciales afectan de la mucosa, que es lo que está más en contacto con la luz, para finalmente afectar a la serosa, que realmente es una capa que recubre a nuestro apéndice y que pues realmente después de esta capa ya no hay nada que suela contener am, a lo que esté secretándose. Entonces, las etapas iniciales de la apendicitis, existen vasos subserosos que van a estar congestionados y bueno, vamos a encontrar a un infiltrado perivascular de neutrófilos dentro de todas las capas de la pared. Entonces, si vemos la imagen del lado izquierdo, están colocados ciertos números. Entonces, en el número uno encontramos a la mucosa, que si la comparamos con imágenes anteriores, vemos que aquí existe pues realmente un infiltrado de neutrófilos, que es todo este puntilleo de color morado. Posteriormente, si nos vamos al número 2 vemos ya aquí un infiltrado que se ve de este color rosado, que bueno, realmente se basa en todas las proteínas que están saliendo de los pequeños vasos hacia el exterior. En el número 3 encontramos parte de lo que es la submucosa, que es como un límite muy utilizado en patología de si está afectando la primera mitad de la pared o la segunda mitad. Y finalmente el número 4 que es la capa muscular, realmente. Aquí también observamos este puntilleo de color morado que se refiere al infiltrado de neutrófilos. Realmente estos puntos morados van a ser de todos los núcleos de estas células que posteriormente van a comenzar a degranularse. Siguiente, por favor. Ahora, siguiendo con más
con la cronología como tal de lo que es apendicitis. Realmente en esta imagen que vemos del lado izquierdo, vemos un contraste de lo que es realmente este infiltrado, este, de lo que es la inflamación. Entonces vemos en el número 2 realmente una porción de apéndice que no ha sido todavía infiltrada contra el número 1, que ya se ve esta infiltración de lo que es este contenido inflamatorio. Realmente encontramos contenido hemático algunas veces, entonces solemos ver estos detalles en color rosado, que realmente es contenido que existe en los pequeños capilares de lo que son estas capas o en esta pared del apéndice. Entonces, el diagnóstico de apendicitis, en cuanto a histopatología se refiere, se requiere de la presencia de infiltrado de neutrófilos en la muscular propia, que en este caso ya no solo abarcamos la mucosa y su mucosa, sino ya parte de la capa muscular, que ya engloba nuestra segunda mitad de la pared. Entonces, esto nos indica que la inflamación ha estado avanzando, que se ha retrasado en parte lo que es el tratamiento. Entonces, en este tipo de estadios ya incluso es peligroso y se debe considerar que ya ocurrió o estuvo a punto de ocurrir una perforación, ya que estamos acercándonos a lo que son las capas más externas. Siguiente, por favor. Ahora, esta imagen es con poco aumento, pero el objetivo de esta imagen es observar de forma panorámica lo que ocurre en el apéndice, observar la serie de cambios que solemos observar en cuanto al diagnóstico de patología. Entonces, vemos en la parte superior de la imagen lo que es la mucosa, y conforme nos vamos hacia abajo de la imagen, realmente vemos el resto de capas. Entonces, aquí lo importante a destacar es ver estas zonas incluso de hemorragia, que son todas esas manchas de color rojo, en donde, bueno, yo hubo una destrucción de vasos, ya no solo congestión y extravasación, sino también ya una ruptura de estos pequeños vasos. Entonces vemos esta serie de pequeñas manchas rojas que ya son ulceraciones hemorrágicas, y bueno, esto posteriormente nos va a dar origen a una necrosis gangrenosa que se va a extender hasta la serosa. Realmente son esos pequeños focos de puntos rojos que se ven en la parte inferior de la imagen. Y bueno, esto es lo que nos va a originar a las 36 o 48 horas una ruptura o una solución de continuidad de lo que es esta pared apendicular. Entonces, una vez que ocurre esta ruptura, lo más probable es que el paciente suele cursar con una peritonitis supurada. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos otra imagen en donde vemos algunas partes de apéndice que aún siguen conservando esa estructura o morfología normal, como es el número 1, que realmente aquí vemos una vellosidad en estadio pues normal. En la parte superior, al lado del número 2, vemos una vellosidad que ya está incluso infiltrada con este contenido inflamatorio. En el número 2 está marcado realmente esta extravasación de contenido inflamatorio. Debajo de este número 2 vemos una mancha de color rojo que realmente es una zona de hemorragia, es decir, ya se rompió un vaso a ese nivel. En el número 3 vemos realmente la periferia entre lo que es la mucosa y como tal el inicio de un nódulo linfático. El número 4 es propiamente este nódulo que realmente tiene zonas de apoptosis, que realmente son estas zonas de color blanquecino o de un tono más pálido. Esto pues nos indica que la célula pues ya no tiene esa vitalidad. Y en el número 5 se nos marca parte de la capa submucosa y el inicio de la capa muscular, y vemos ahí también un infiltrado inflamatorio. Entonces, en este estadio ya hablaríamos de que prácticamente está al borde de la perforación o ya se perforó. Nada más que aquí tenemos pues solamente un corte de todo el apéndice, entonces habría que analizar a otros niveles si ya existe esta solución de continuidad y que ya exista realmente una perforación. Siguiente, por favor.
Ahora, en cuanto al tratamiento, que es la parte final de esta exposición, realmente esta parte se basa en la Academia Mexicana de Cirugía. Entonces, esta academia nos divide a la apendicitis en tres estadios o en tres formas. Entonces, tenemos a una apendicitis aguda, que como tal nos indica que existe una infiltración de leucocitos a la membrana basal en el apéndice secal, que realmente es como el estadio inicial que suele ocurrir. Una disculpa, me parece que ya este, se me traba un poco el dispositivo, pero bueno, comentaba que los estadios que nos da la Asociación Mexicana de Cirugía son tres: el de apendicitis aguda, que realmente es un estadio inicial en donde la infiltración de leucocitos que ocurre en la membrana del apéndice secal, realmente en la capa basal de la capa mucosa. Entonces, pasando este estadio, tenemos una apendicitis no complicada, que en este caso también se refiere a una inflamación de lo que es apéndice, pero sin datos de perforación. Esto lo solemos ver de primera instancia en un examen físico macroscópico de la pieza quirúrgica. Entonces, aquí se suele observar pues el orificio. En caso de que no se observe, se puede mandar la pieza a patología, y aquí, mediante la serie de imágenes que ya vimos, podemos determinar si existe algún tipo de perforación o no. Y finalmente tenemos lo que es una apendicitis complicada, en donde, bueno, ya existe una perforación y puede haber o no un absceso localizado. Y bueno, también dependiendo el tiempo que haya transcurrido, podemos observar o no una peritonitis purulenta. Ahora, parte del manejo eh, en este tipo de patología es el tratamiento antibiótico, que, bueno, no es definitivo y no es único. Entonces, antibiótico únicamente suele ser profiláctico y preoperatorio, y bueno, también puede ser utilizado en algunos casos especiales como infecciones agregadas, en cirugías contaminadas, es decir, aquellas en donde hubo perforación, ya sea de manera espontánea o por algún accidente en la cirugía. Y bueno, como tal, la perforación es un indicativo de que hay que usar antibiótico, ya que pues como tal la flora gastrointestinal, al invadir eh, pues fuera de lo que es tubo digestivo, suele ser peligrosa y suele complicar demasiado a los pacientes. Entonces, el tratamiento de una apendicitis realmente es quirúrgico, es el único tratamiento. Entonces, las guías de práctica clínica nos mencionan que el manejo quirúrgico es mediante laparoscopía. Realmente el tema de cirugía laparoscópica es muy amplio, pero bueno, el tratamiento de primera línea en cuanto a ante esta patología suele ser laparoscopía. Pero bueno, no todos los centros hospitalarios llegan a tener el material o el personal. Entonces, también puede optarse por una cirugía abierta, que también suele ser menos costosa, y realmente es una cirugía sencilla, que es lo que refiere la literatura, de rutina para los cirujanos. Entonces, suelen no complicarse en tanto porcentaje. Y bueno, también hay pacientes especiales como son mujeres embarazadas, en donde la cirugía laparoscópica es de primera línea. En caso de que no se tenga, pues se optará por una cirugía abierta. Y bueno, eso sería todo de nuestra presentación, y muchas gracias. Nuestra siguiente diapositiva tiene las referencias que usamos para realizar esta presentación. Pues muy bien, antes de finalizar, ¿alguien del público tiene alguna duda que le quieran comentar a Gerardo y a Samantha?
Por mi parte, ninguna. Estuvo muy clara la ponencia. Muchas gracias. Pues muy bien. Pues muchas felicidades, Gerardo y Samantha. Les agradecemos mucho su participación. A nombre del grupo de IMIG y de los directivos y la fundadora Estefanía Bonilla Mondragón, agradecemos su ponencia. Muchas felicidades, una gran ponencia. Nos gustó mucho a todos. Creo que nos llevamos mucho conocimiento y creo que la parte de enfoque histológico que le dieron es muy importante. Enhorabuena, muchísimas felicidades. Los seguimos invitando a que sigan participando con nosotros, al igual que a todo el público que se encuentra con nosotros, a que pueden seguir participando y mandar sus proyectos. Pero bueno, mis felicitaciones a ustedes, muy bien. Y pues sin más por el momento, muchísimas felicidades a los doctores Gerardo de Casa Pérez y Samantha Camacho Tabuada, alumnos de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Enhorabuena y a nombre del grupo de IMIC, nuevamente les damos las gracias y si no hay algo más que agregar, por parte también de los ponentes, también agradecemos la participación de todos los asistentes que hoy están con nosotros. Gracias por conectarse el día de hoy y si no hay otra cosa que quieran comentar los ponentes o el público, muchas gracias y buenas noches. También comentarles que el link del registro para la constancia se encuentra en el chat. Ya está agregado por si quieren registrarse. No olviden hacerlo para que reciban su constancia. No sé si gustan comentar algo más. Si no, pues muchas gracias.